Zaida Luciano es doctora en Medicina, magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un posgrado en Neurología en el Hospital Universitario Severo Ochoa en Madrid, España. Se desempeñó como encargada de la consulta monográfica de deterioro cognitivo y demencias en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Madrid, España. Es miembro de la Sociedad Española de Neurología, fue docente de Neurología de la Universidad Alfonso el Sabio en Madrid, España, y actualmente tiene su consulta de neurología de adultos en el Centro Incluyo. Además, es coordinadora de neurociencias y docente de neurofisiología en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Entonces, con ustedes, Zaida estará con nosotros esta noche. Zaida, el escenario es tuyo. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Melissa. Pues buenas noches, muchas gracias. Quiero darle las gracias antes de comenzar por estar aquí, por compartir este ratito conmigo. De verdad que es un placer, un gusto y me enriquece mucho como neuróloga el poder hablar con pacientes, con familiares, con cuidadores, acerca de estas enfermedades que veo en la consulta y que a veces no nos da tiempo de tener conversaciones un poquito más largas cuando estamos en consulta. Sí les quería pedir a los que se sientan cómodos, puedan y quieran, que como esto es una conversación, me gustaría, si es posible, que encendieran sus cámaras los que puedan, para yo, porque es un poco difícil, raro se me hace, estar como hablando, mirando mi propia cámara y además, y ver solo cuadraditos ahí, rectangulitos negros. Así que los que puedan, si se sienten cómodos, por favor, les pediría que enciendan su cámara para que podamos tener una conversación. Lo que vamos a hacer hoy realmente es eso, hablar. Yo voy a hablar un poquitín, 5 o 10 minutos, acerca de lo que es el Parkinson, de cosas, de aspectos muy generales de la enfermedad, y luego vamos a pasar a ver las preguntas que llegaron en el formulario. Si surge alguna pregunta aquí también podemos hacerla y discutirla. Y antes de eso también me gustaría, después de que yo hable un poquito de lo de la enfermedad, me gustaría sí oír un poco de ustedes, si se atreven, si se animan, a contarme si hay pacientes, fenomenal, si hay familiares, a un poco cuánto tiempo lleva de diagnóstico, si tiene un paciente cercano, y qué ha sido durante este tiempo de diagnóstico lo más retador, lo más difícil de asumir o de sobrellevar. Me gustaría oír un poquito de ustedes y luego las preguntas, y luego ya pasamos a dar unas recomendaciones generales acerca de la vida y cosas prácticas acerca de la enfermedad. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta principalmente al movimiento. Sin embargo, ya sabemos, el movimiento quiere decir lo que todos conocemos del Parkinson, ¿verdad? El temblor, que la gente está lenta, que camina así muy, muy despacio y eso. Pero actualmente sabemos que el Parkinson no es solamente movimiento, sino que el Parkinson es un trastorno bastante complejo, que tiene características clínicas muy diversas, que incluyen, además de los síntomas típicos que conocemos, incluyen también síntomas neuropsiquiátricos y síntomas no motores que se suman a esa sintomatología motora que conocemos. Lo que pasa en el Parkinson es que hay una muerte progresiva de unas neuronas específicas que están en una parte del cerebro que se llama mesencéfalo, y esas neuronas están encargadas de producir un neurotransmisor que se llama dopamina. Entonces, la dopamina participa en el control de los movimientos, pero también participa en las emociones, en el ánimo y en un sinnúmero de procesos que luego vemos cuando falta, vemos cómo se afectan también en los pacientes de Parkinson. Entonces dijimos que teníamos síntomas motores, que son los que más conocemos, pero yo creo que generalmente la gente conoce los típicos, ¿verdad? El temblor de los pacientes con Parkinson, la bradicinesia, que es como una lentitud, ellos van bastante lento para caminar, para moverse en general, incluso para hablar, para iniciar una idea, cuando quieren contestar una pregunta o expresar algo espontáneamente. También la rigidez, las articulaciones de todo el cuerpo,
de los brazos y las piernas se tornan bastante rígidas, tanto en brazos y piernas, pero también vemos rigidez en el cuello y rigidez en el tronco. Aparte de eso, otros síntomas motores un poco menos conocidos son la inestabilidad al caminar, tienen bastante desbalance, tendencia a caerse, una disminución en la expresión facial, de hecho se le llama a eso como cara de máscara, porque la misma lentitud que tienen y la rigidez para moverse, eso afecta a los músculos de la cara y tienen la cara como si no tuvieran expresión, como si fuera una máscara. Eso es muy típico del Parkinson también. Y tienen alteraciones de la marcha, caminan con pasos muy cortos, muy lentos, cuando van a dar la vuelta, en vez de dar una vuelta, un giro como así suave, digamos, lo hacen así como fragmentado, van haciendo de poquito a poquito, tienen congelación de la marcha, les cuesta iniciar el caminar, también hacen como una cosa que se llama festinación, que es que están caminando, van caminando con su ritmo despacito y de repente parece, yo no sé si lo han visto algunos de ustedes, pero de repente aceleran, hacen como varios pasos, como si alguien los estuviera empujando y vuelven otra vez. Lento, 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 y de repente otra vez esa aceleración. Esos son los síntomas motores, los más característicos que tenemos. Pero por otro lado, tenemos síntomas no motores que son bastante frecuentes también. Entre ellas, las alteraciones cognitivas. Tienen problemas estos pacientes para tomar decisiones, para juntar toda la información en su cabeza para tomar decisiones. No tiene que ser decisiones demasiado complejas, sino decisiones en el día a día. El bañarse, el qué voy a comprar, el qué voy a cocinar, qué voy a hacer el día de hoy. Ese tipo de decisiones tienen problemas, suelen tener no inicialmente en la enfermedad, pero sí con el paso del tiempo comienzan a ver ese tipo de problemas. Por otro lado, tienen problemas para hacer varias cosas a la vez. Tienen problemas con la memoria más adelante y llegan algunos de esos pacientes a desarrollar una demencia. No necesariamente un Alzheimer, a veces se acompaña de Alzheimer, pero es raro, pero sí hacen cuadros parecidos al Alzheimer de demencia. Tienen psicosis, alucinaciones, delirios de celos, de persecución, eso es muy frecuente más adelante en la enfermedad. Tienen alteraciones del estado de ánimo, sumamente prevalente la depresión, la ansiedad, la apatía, ese desgano que no quieren hacer nada, la pérdida de motivación, la pérdida de voluntad para hacer sus actividades habituales, las cosas que antes disfrutaban, sus pasatiempos. Eso se ve mucho. A veces esto, de hecho, es algo que crea mucho conflicto con los familiares y con la gente que le conoce, porque generalmente relacionamos el Parkinson con lo motor, con el temblor, con y no estamos pensando que dentro de los síntomas del Parkinson también hay depresión, apatía, lentitud para tomar decisiones, lentitud para moverse, para tener iniciativa. Tienen trastornos del sueño, sufren mucho de insomnio, un tipo de alteración que se llama alteración de la conducta del sueño REM, en el que cuando están dormidos gritan, hacen movimientos de lucha como si estuvieran peleando, patadas, tienen sueños como muy vívidos y los actúan, digamos. Muchos de ellos, independientemente de que duerman bien o no por la noche durante el día, tienen mucha somnolencia, eso es un síntoma típico de Parkinson también, la somnolencia durante el día excesiva. Algunos pacientes presentan incluso ataques de sueño. Están tan tranquilos hablando y de repente un sueño que no pueden con él. Eso es muy frecuente, cansancio, fatiga. Estreñimiento es un síntoma típico del Parkinson, el estreñimiento, problemas para tragar, sudoración excesiva, de problemas para ir al baño con urgencia, necesidad rápida de ir al baño, a veces retención de orina. Es muy típico también que cuando se levantan de una silla o de la cama se mareen, se llama hipotensión ortostática. Hay un síntoma típico del Parkinson también que lo acompaña a veces, es la disminución del olfato o la eliminación completa del olfato. Estos pacientes, como es de esperarse, ¿verdad? Tienen tanta rigidez, tanta lentitud, que muchas veces hablan de dolor generalizado, que ellos no pueden como localizar a veces en un sitio en específico, sino que tienen dolor generalizado. A veces algunos de ellos lo localizan, pues es aquí en el brazo, en la espalda, en las piernas y eso. Y además tienen problemas dermatológicos. El más típico es la caspa. Hacen dermatitis seborreicas en la cara,
pero muy frecuentemente la caspa. Eso es un dato muy, muy típico de los pacientes con Parkinson. Y una cosa que es muy poco conocida, pero que es un riesgo bastante real y hay que tener pendiente, es que los pacientes con Parkinson no se sabe muy bien por qué tienen un mayor riesgo de tener melanoma, que es un cáncer de piel bastante agresivo, que el resto de la población que no tiene Parkinson. Entonces, hay que tener eso en cuenta, no es una cosa que se conozca mucho, pero sí pasa, hay que tener eso en cuenta para que uno está pendiente de lunares raros, cosas raras que encuentra en la piel, llevarles al dermatólogo para que lo vea, porque el riesgo está bastante aumentado en ellos. De hecho, actualmente sabemos que algunos de estos síntomas no motores, esto que les estaba mencionando, que no son ni temblor, ni rigidez, ni lentitud, ni nada de eso, algunos de esos síntomas pueden comenzar incluso 20 o 30 años antes de que el paciente tenga temblor o presente ya rigidez o lentitud, que es cuando generalmente diagnosticamos el Parkinson, ¿verdad? Cuando los pacientes comienzan con esos síntomas típicos. Pues se ha visto, se ha comprobado que algunos de estos síntomas que hablamos ahora, el paciente puede tenerlos durante 20 o 30 años antes de que presente por primera vez temblor o rigidez o lentitud. Esos síntomas que pueden presentarse 20 o 30 años antes incluyen estreñimiento, lo de la pérdida del olfato también, esos gritos y movimientos de lucha en el sueño. Hay gente que los tiene, yo los tengo desde joven y los tiene desde joven, y no es hasta que tienen 50, 60 años cuando comienzan con los síntomas típicos de Parkinson. La depresión es muy típico que los pacientes que vienen a la consulta y se les diagnostica de Parkinson tengan historia de haber tenido o tener depresión, haber estado en tratamiento psiquiátrico previo por depresiones y ansiedad también. Además, eso mismo de la somnolencia puede estar años antes de que comiencen a tener temblor, y ese mareo al ponerse de pie, al levantarse de la cama, también es una cosa que puede aparecer desde antes. Gente, a veces lo hemos oído, no es que yo me pongo de pie y me mareo siempre. Eso puede ser, no quiere decir que toda la gente que lo presente va a desarrollar un Parkinson más adelante en su vida, pero sí son cosas que vemos más frecuentemente en pacientes que tienen Parkinson. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se basa en la identificación de esos signos y síntomas que conocemos, que son característicos, en hacer una buena historia clínica y un examen neurológico. Y además, para apoyar ese diagnóstico, es determinante que el paciente también presente una buena respuesta al tratamiento. Eso también es una cosa que nos ayuda a decir si efectivamente esto es Parkinson, porque si a mí me parece Parkinson, hay otras enfermedades que se parecen al Parkinson, que pueden comenzar con un cuadro parecido al Parkinson, y yo puedo estar sospechando Parkinson, comenzar la medicación, y el hecho de que ese paciente no responda a la medicación es digamos, una señal de que puede ser que lo que tiene ese paciente no sea Parkinson, sino otra cosa que lo está imitando. No hay ningún análisis de sangre ni ninguna prueba que confirme el diagnóstico de Parkinson. A pesar de eso, generalmente cuando un paciente viene por primera vez a la consulta y el neurólogo sospecha que lo que tiene es un cuadro de Parkinson, aún así, aunque no hay una prueba que lo determine específico, que me diga positivo o negativo, como el COVID, por ejemplo, sí, generalmente hacemos una resonancia magnética para descartar esas otras enfermedades que pueden comenzar como si fueran un Parkinson, infartos cerebrales a veces, hidrocefalias y eso. Y además hacemos algunos análisis de sangre también para descartar otras entidades que pueden comenzar como si fueran un Parkinson, que no lo son. Y además también nos gusta tener como un perfil basal en este momento para que cuando yo comience a poner medicamentos o se presenten ciertas cosas, como esto es una enfermedad crónica, yo sepa en dónde estaba el paciente cuando comenzó el tratamiento, cuando comenzó la enfermedad. Y en algunos casos que el diagnóstico no está claro, se puede usar una prueba también más que se llama DataScan de medicina nuclear, que no es tan necesaria, no se usa mucho y es bastante cara, ¿no? Pero no es una cosa que utilicemos y que necesitemos muy habitualmente. Aunque actualmente no hay un tratamiento curativo para la enfermedad, ni siquiera tenemos tratamientos que impidan la progresión de esta enfermedad, dijimos que es una enfermedad degenerativa, sí hay tratamientos disponibles que ayudan a controlar y a mejorar los síntomas.
Entonces tenemos tratamientos, entre esos tratamientos tenemos tratamientos farmacológicos, que son pastillas, que las compramos eso en la farmacia. Hay varios medicamentos, de hecho 6 grupos de medicamentos ahí, que si alguno es paciente o familiar aquí, le sonará la levodopa, algunos que son agonistas de la dopamina, la rasagilina, otros se llaman inhibidores de la MAO, el pramipexol, le sonará a algunos también, algunos anticolinérgicos, otro que se llama mantadina, entre otros. Esos son la batería de fármacos que tenemos para tratarlo. Pero además tenemos tratamientos quirúrgicos o con dispositivos que generalmente se usan en Parkinson más avanzado. En nuestro país no tenemos disponibilidad de los tratamientos con dispositivos, sí tenemos cirugía de Parkinson con estimulación cerebral profunda y algunos procedimientos que se hacen lesionales. Sobre todo ahora mismo se ha visto que la estimulación cerebral profunda es lo que se ofrece más beneficios que otros procedimientos quirúrgicos. Entonces es lo que se está haciendo también en nuestro país. Pero también hay infusiones intestinales con una sonda que va directamente al intestino, que el paciente tiene puesta, sale de aquí, de la pared abdominal, y por ahí se le pone, se coloca una bomba que el paciente siempre lleva colgada, y entonces entra por ahí la levodopa que generalmente le damos al paciente por la boca, se pone por ahí porque lo que hace es dar una infusión continua. Cuando yo me tomo la pastilla, yo me la tomo ahora, a veces dentro de 8 horas, dependiendo del paciente, dentro de 2 horas, dentro de 4. Sin embargo, esta bomba permite una infusión continua, que constantemente me esté dando esa medicación. Eso ayuda a estabilizar los síntomas. Eso no lo tenemos disponible en nuestro país. Y hay otro también que es una bomba parecida a esta, pero de otro medicamento que se llama apomorfina y se pone de manera subcutánea, pero tampoco lo tenemos disponible. Y por último, pero no menos importante, en el Parkinson, con todas estas alteraciones motoras y todos estos síntomas que hemos hablado, sumamente importante la terapia física, el ejercicio, la terapia del habla en los pacientes que tienen dificultad para hablar, que se presenta muy frecuentemente cuando el Parkinson avanza, la terapia ocupacional y la terapia cognitiva en estos pacientes que con el paso del tiempo comienzan a presentar problemas de memoria, para hacer ciertas cosas, para hacer actividades que antes sabían hacer, usar electrodomésticos, manejar su medicación, manejar su dinero. Ese tipo de pacientes se benefician mucho de la terapia cognitiva. Entonces yo terminé de hablar. Ahora, yo les dije que iba a hablar un poquitito nada más. Y que lo siguiente era que yo quería oír un poco de ustedes. Si alguien se anima a comenzar, me gustaría oír cuál es la relación con la enfermedad de Parkinson, si es paciente, cuidador, si es amigo, si es familiar de alguien, cuánto tiempo lleva de diagnóstico esa persona o si es usted, y qué cree que es lo más retador, lo más difícil hasta ahora. A ver quién se anima. Bien, como están en silencio los micrófonos, si levantan la mano, si yo lo puedo identificar y le abro el micrófono y le doy la participación. Perfecto. Sin miedo, que yo los invité a una conversación, no fue a una conferencia. Entonces sabían a lo que venían, así que atrévanse. O también si tienen la pregunta la pueden escribir al chat, en caso de. Bueno, en mi caso, yo tengo un hermano con Parkinson. Hace aproximadamente 10 años fue diagnosticado precoz a sus 42 años. Muy joven. Muy joven. Primer miembro de la familia que presenta esta enfermedad. Muy joven, con una familia que levantar. Fue impactante para todos ese diagnóstico, porque él llegó al médico con una rigidez, con un dolor en un dedo, que él sabía que se le encogía ese dedo, que no podía tener, como que le alaba el tendón. Y de ahí, sin nosotros tener, y él también, la más mínima
idea de que eso tuviera relación con Parkinson, salió ese diagnóstico que impactó en ese primer momento. Bueno, hemos ido por el tiempo asimilando eso poquito a poquito como familia. Quisiéramos ayudar, pero al no vivir en esa casa, a veces uno lo que quiere ser es muy protector. Creo que si yo estaría más cerca le haría más daño que bien, porque quisiera protegerlo más de la cuenta. Y el hecho de que él esté a tan temprana edad afectado, encuentro que ha sido muy valiente, porque ha mantenido su actividad. Él trabaja con planos, como haciendo planos en el computador. Y yo no sé realmente cómo lo logra. Manejar un mouse con un temblor es sumamente difícil. Entonces, poniéndome en su lugar, me imagino lo que representa un día de trabajo para él, que debe de ser agotador total, porque tiene que emplear, si una cosa toma media hora, yo me imagino que para él representará 5 horas, como poco. Entonces, manejaba y todo, pero ya está más limitado en cuanto al manejo, porque ha tenido sus situaciones. A pesar de eso, cuando lo tiene que hacer, lo hace. Pero yo soy quien lo acompaña al doctor, porque él no vive en Santiago. Yo sí estoy aquí en Santiago y le acompaño al doctor y veo cómo le impacta el simple hecho de ir a un doctor. Lo veo que prácticamente brinca en la silla. Él que no está tan afectado cuando está en la intimidad. El hecho de exponerse ante los otros ya le representa que él dice que contra su voluntad, él no puede frenar esa reacción. Y según se va acercando la hora de la visita, veo crecer la tensión en él y la cosa que tiembla la silla donde él está sentado, solamente porque entró al consultorio. Y eso ha hecho que deje de venir al médico. Él sigue su tratamiento, pero tiene esa limitante que se descontrola de solo saber que tiene que salir, que debe de exponerse ante los otros, y aún así él lo hace, y lo encuentro que lo hace bien, pero se limita por ese lado. Es que es difícil, ser tan joven, tener toda la vida por delante, las actividades normales, es difícil, es muy difícil realmente. Muy. Sí, Y no muchísimas sé gracias. qué uno puede hacer como familia que no está con él en la casa, para ayudarlo. Él, por ejemplo, vino ayer a visitarnos porque tenía que hacer un recorrido por las ferreterías. Entonces, viéndolo comer, aún uno no quiera, veo, por ejemplo, cuando voy y lo acompaño al doctor, hasta el hecho de él tomar un ascensor es un reto por las miradas tan indiscretas de la gente, por la forma en que uno va aperruchado en ese lugar. Y la última vez, como hasta una señora creía que era que él se estaba propasando con ella por la cercanía que sin uno querer tiene que tener en un espacio tan limitado y por el movimiento que eso le provoca. Entonces, hasta eso es un tema para venir al doctor en un paciente con Parkinson. Eso es, sí, así es. Sí, es bastante duro, realmente. Muchas gracias por compartirlo. Luego vamos a hablar de algunas cosillas más prácticas. ¿Alguien más se anima a contarnos un poco de eso, del tiempo de diagnóstico, qué relación tiene y qué es lo más retador, lo más duro, lo más difícil en este tiempo? Apolinar, creo que está levantando la mano. Meli. No sé si yo le puedo quitar. Melgo, ¿le puedes abrir el micrófono a Polinar?
Muy bien, vamos a abrir el micrófono. Excelente. Gracias, muy amable, doctora. Bien ilustrativa su charla. Muchísimas gracias. En nuestro caso, particularmente yo tengo un familiar, es mi suegra, fue diagnosticada hace más de 20 años, en este momento tiene 76 años, y realmente nuestra mayor relación ha mantenido, si se quiere, control del momento, de alguna en el último, quizás también a la pandemia, perdí las capacidades que tenía. Adicionalmente, he recibido otros signos, como el caso de alucinación. Perdóname, que te oigo muy entrecortada y no puedo, y hay veces que hay ratitos que no te puedo entender. Repito, Como si el internet estuviera ahí como fallando, porque se te oye como entrecortada y no. Que apaga su cámara. Quizás apagando la cámara okay. se te oye más, se te oye mejor. Eso es correcto. Okay. Vamos a verlo de esta manera. Un poco mejor, sí. ¿Me copia ahora? Sí, mejor ahora. Excelente. El caso suegra fue diagnosticada hace 20 años, actualmente tiene 16 años, se ha mantenido más estable, había tenido más o menos sus funciones normales, progresión de 70 del proceso, pero el último año que se ha dado el tema de pandemia, ha tenido más aislamiento, menos posibilidad de salir, aparecido otros síntomas, como el caso de alucinaciones, que de alguna manera también relacionados con secundarios de los momentos, y como psicosis, el tema de depresión, de amenazada, de hablar qué alternativas hay, manera de propiciar mantener la salud mental del paciente, no solamente la motora, sino la salud del paciente. ¿Qué recomendaciones que se ha manejado últimamente, inclusive de dieta, pueden curarse? No sé si conozco al respecto, ese es uno en el que realmente estamos bastante. La última parte de lo que estabas preguntando, no, oí hasta que ella tenía psicosis y estaba teniendo alucinaciones, que había estado muy aislada durante la pandemia, pero esa última parte ya no la escuché bien. La pregunta entonces es, ¿qué alternativa tenemos para mantener la salud del paciente y qué terapia recomienda, no solamente salud física, motora, sino la salud mental? Inclusive tenemos entendido que algunas de dieta se pueden inclusive recomendar para pacientes. ¿Qué comentarios al respecto? Entonces, no sé si si lo entendieron todos, pero estaba hablando de su suegra y de cómo ha sido la evolución y cómo ha presentado últimamente alucinaciones, psicosis, eso que hablamos, que es parte de la enfermedad normalmente. No todos los pacientes lo presentan, pero un porcentaje alto de ellos terminan presentándolos. Entonces, esto es parte de la enfermedad. Entonces, las alucinaciones y la psicosis se pueden dar por dos razones. Una es la enfermedad misma, las da como un síntoma más de la pérdida de dopamina. Eso es generalmente más en Parkinson avanzado. Si se presenta muy temprano en el diagnóstico de Parkinson, había que replantearse que no sea un Parkinson. Pero en el caso de tu suegra, que es algo ya
después de tiempo de diagnóstico, puede pasar por la misma enfermedad, pero otra razón por la que pueden presentar los pacientes alucinaciones y psicosis, esos delirios de celos, de que le están persiguiendo, de que alguien le está robando el dinero, la comida, esas cosas aparecen mucho, también se pueden dar por la medicación. Y la medicación, las medicaciones que están, o sea, los fármacos que están más relacionados con este tipo de psicosis, alucinaciones y eso, son unos fármacos que se llaman agonistas dopaminérgicos, que son muy utilizados, casi todos los pacientes pasan por ellos. Entre ellos está el pramipexol, la rotigotina, el ropinirol, no sé cuál de ellos usará tu suegra, pero probablemente usa alguno de ellos, a menos que a raíz de esto no se lo hayan retirado. Pero hay esas dos razones. Entonces, es difícil manejar este tipo de cosas, pero no es imposible. Inicialmente, también, cuando comienzan con este cuadro, yo no sé qué tiempo tiene ella ya con las alucinaciones y la psicosis, pero inicialmente, cuando alguien viene donde mí, con un paciente que ya yo sé que tiene Parkinson, que tiene tiempo, que le corresponde, digamos, por tiempo normal, tener alucinaciones, generalmente lo primero que se hace es hacer una analítica, ver que no sea, porque este tipo de pacientes, por infecciones de orina, por cualquier otra cosa que esté pasando en su cuerpo, a veces no hacen síntomas típicos de esas infecciones, de neumonías, de infecciones de orina, que sobre todo la infección de orina es muy típica, de anemias o de otra cosa, no hacen los síntomas típicos que haríamos el resto, sino que lo hacen presentando psicosis y alucinaciones. Cuando eso se descarta, inicialmente, digamos, cuando eso se descarta, entonces lo siguiente que tenemos que ver es si es una del tratamiento, es algo del tratamiento lo que está provocando. Entonces hay que intentar hacer un ajuste en ellos. Esos agonistas dopaminérgicos, que son los que yo te digo que son los que más dan este tipo de medicaciones, se intenta reducir la dosis. Y además, con esa reducción de dosis hay que subirle otro, que es la levodopa. Pues son muchos detalles, pero bueno, hay que ajustar esa medicación y hay que hacerlo despacio. Esto no es una cosa que se hace de un día para otro, pues súbele aquí, bájale esto y súbele esto y ella se va a quedar sin nada. Es un proceso complejo. Si a pesar de ciertos ajustes, que generalmente toman unas semanas para uno saber que efectivamente no es la medicación lo que está, o es la medicación, pero también es algo de la enfermedad, eso suele tomar unas semanas, esos ajustes. Si aún así, a pesar de ajustar la medicación, no mejora, entonces hay que pasar a poner algunos medicamentos antipsicóticos, se llaman, que ayudan generalmente con dosis bajas de antipsicóticos, los pacientes generalmente responden. Y generalmente, en la mayoría, hay algunos que son más difíciles de resolver, pero en la mayoría de ellos, con un poquito de antipsicóticos, mejoran y no les damos tanto sueño que a veces producen, con una dosis bajita es suficiente. Entonces, por eso hay que hacer una diferencia entre si la psicosis y las alucinaciones, en el caso de los pacientes de Parkinson, esto es salud mental, pero no es salud mental como nosotros lo hablamos como para el resto de nosotros, para el resto de personas que no tienen Parkinson. Esto es salud mental, pero tiene un componente orgánico, digamos. Hay una enfermedad y unos medicamentos que están provocando claramente esta sintomatología. Esto no es una persona que tiene una esquizofrenia, no es una persona que tiene una depresión psicótica, por ejemplo. Entonces, hay que hacer esa diferencia. Por supuesto, el aislamiento afecta esos pacientes generalmente por la noche, y cuando ya hay menos luz también suelen tener alucinaciones más frecuentemente y esos episodios de psicosis, pero va a ser difícil, hay que tenerlo pendiente que la enfermedad y los fármacos lo dan para que no nos empeñemos a veces, a veces los familiares quieren, generalmente como esto aparece al final de la enfermedad, vamos a decir, en etapas más tardías, uno quiere tratarlo como si fuera una persona joven y quiere llevarla al psicólogo, quiere llevarla al psiquiatra, y el paciente ya está más o menos deteriorado y no quiere estar en eso, y tiene su razón. Entonces, generalmente ese tipo de cosas suele poder manejarlas el neurólogo, generalmente. Hay algunos pacientes en los que no, en que necesitamos la ayuda de un psiquiatra, porque a pesar del ajuste de medicación, a pesar de poner un antipsicótico, aún así siguen muy sintomáticos. Pero por eso no hay que hacer la diferencia entre salud mental y eso. Otra cosa que ayuda mucho a esos pacientes es el ejercicio. Si les es posible, por el problema, con los síntomas motores que tenga, el ejercicio ayuda muchísimo a su salud mental, o sea, no solamente a la salud física, a su movilidad, pero a la salud mental muchísimo. Y esto no es una cosa que, bueno, es que en general el ejercicio le ayuda a todo el mundo. No te estoy diciendo eso así, es que hay estudios específicos con pacientes con enfermedad de Parkinson que lo demuestran.
Entonces, a veces uno piensa eso, que el ejercicio es bueno, es que es bueno para todo el mundo. Es que el ejercicio debería ser para los pacientes con enfermedad de Parkinson como si fuera la levodopa que le damos en la pastilla. Exactamente igual, parte del tratamiento integral. Entonces, ayudarles a eso, a veces animarles, porque a veces les cuesta, ¿verdad? Ellos tienen sus problemas, su movilidad, sus dolores y sus cosas, pero intentar encontrar el ejercicio que a esa persona le viene bien, sea salir a caminar, si sabe nadar, nadar, si puede ir a la piscina y moverse, el que le venga bien, pero eso la va a ayudar. No hay una sola cosa que la vaya a sacar de ahí, pero sí esta combinación de cosas, el ajuste de medicación, el añadir antipsicóticos si es necesario y el ejercicio la va a ayudar muchísimo a mejorar este tipo de cosas. Y, por supuesto, no pelear con ellos con este asunto, no discutirles a veces se ponen con lo de los celos, con la pareja, por ejemplo, o con lo de que me estás robando. Hay alguien que ha venido, ponerse a intentar que ellos entiendan que eso no es verdad, pero mira, pero aquí no hay nadie, tú estás viendo que no hay no sé qué. Eso no funciona para nada y además encima sí crea en ellos una sensación de que tú no me crees, tú crees que yo estoy loco. Una sensación de descontento que crea un ambiente bastante incómodo en la casa. Entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, evitar eso. No, obviamente no les vamos a dejar que se vayan de la casa y salgan a hacer lo que quieran porque tienen eso, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero intentar distraer la conversación para otra cosa, pero no, ni entrar con ellos a reforzarle ese pensamiento, pero tampoco negárselo y empecinarse en probarles a ellos que no tienes razón, que eso no es verdad, tranquilízate. No hay forma de que se tranquilicen porque eso no es una cosa que ellos que puedan controlar. Muy bien, Zaida, tenemos una pregunta que en el chat dice, mi padre de 65 años fue diagnosticado con Parkinson y, sin embargo, la doctora que le trata retiró los medicamentos porque notó cierta mejoría. Sin embargo, está en una condición difícil para nosotros. Pasó de ser una persona conversadora y alegre a estar muy callado, desanimado y deprimido. No quiere ir al psicólogo ni al psiquiatra. Hace ejercicios. Sin embargo, le cuesta mucho y no desea hacerlo. ¿Deberíamos retomar la levodopa? Desde luego que sí. Yo no sé qué edad, a 65 creo que ponía ahí, que tiene, desde luego que sí. No podría decir si exactamente la levodopa, habría que evaluarlo y ver si es levodopa lo que necesita, pero probablemente con 65 años levodopa sea lo indicado para él. Pero sí, no sé muy bien el médico que le vio por qué decidió quitárselo. Eso no es una conducta, o sea, eso no es algo que hacemos habitualmente. Si yo tengo claro que un paciente tiene Parkinson y lo tengo claro ya, he hecho el diagnóstico, no tengo dudas de eso, me respondió bien a la medicación, él está bien porque tiene la medicación. En el momento que yo le quite la medicación, eso pasa muchas veces con la gente que tiene la presión alta, el colesterol alto, cantidad de cosas. Que ya yo estoy bien, me lo dejo de tomar. La presión está bien porque se está tomando el antihipertensivo, el colesterol está bien porque se está tomando la pastilla contra el colesterol. Entonces, no sé muy bien cuáles serían las razones del doctor o la doctora para quitárselo, pero no solemos quitar la medicación para el Parkinson. Y hay que tener en cuenta que parte de la depresión que tiene esos síntomas depresivos de desgano, apatía y todo eso, tienen que ver con su Parkinson. Entonces, probablemente aparte de la levodopa, si le pone levodopa ahora y él no ha estado mucho tiempo con levodopa, probablemente va a notar una mejoría increíble, porque inicialmente los pacientes con Parkinson, la levodopa al principio es como si le dieran la vida otra vez, inicialmente. Entonces, pueden pasar 2 o 3 años o más como de luna de miel, con la levodopa sintiéndose súper bien. Entonces probablemente le va a sentar muy bien eso desde el punto de vista motor y de otros síntomas, pero hay que ver si va a ser suficiente y no va a necesitar, además de eso, tratamiento antidepresivo, que es muy probable porque la depresión es algo típico de la enfermedad que no responde al tratamiento de levodopa, sino que además necesita antidepresivos. Pero sí, definitivamente hay que reiniciar su tratamiento. Dice ahí que la doctora tenía sus dudas si era Parkinson o no y prefirió retirar. Eso se hace a veces si hay cierta duda. No sé muy bien cuál sería la duda, si la duda es que no respondió inicialmente a la no sé si es que no respondió inicialmente a la levodopa y por eso ya tenía la duda. No sé muy bien cuál era la duda, pero desde luego si él, cargador, Marisabel, que me está descargando esto.
Si puedes cerrar ese micrófono, gracias. No sé cuál era la duda, pero desde luego si ha empeorado, no hay mucha duda que hacer. Y si no es eso, y resulta que ahora, porque es que como no lo estoy viendo, pues no puedo opinar completamente, pero si resulta que ahora si la autora tenía dudas, le quitó la medicación y explorándolo otra vez, está bien desde el punto de vista motor y lo único que tiene ahora son síntomas depresivos porque esa es una depresión y efectivamente ya tenía dudas, no era un Parkinson y es una depresión, pero no sé, o sea, hay que volverlo a ver, probablemente si es un Parkinson, no sé si es un neurólogo o no quien le vio, si no es un neurólogo, mi recomendación es que vaya a un neurólogo para que se asegure de que lo que tiene es un Parkinson. Tenemos otra preguntita. Dice, ¿qué es lo más reciente para tratar la enfermedad? Pues lo más reciente, mire, no hay mucho, actualmente no hay muchas terapias. No hay muchas terapias nuevas que hayan pasado a la vida real, que nosotros le llamamos, que es a que se lo podamos dar a los pacientes ya. Lo que sí hay es muchas terapias y tratamientos que están en ensayos clínicos. De hecho, hay como dos tipos de tratamientos que se están probando, tratamientos para mejorar los síntomas, igual que los que tenemos, pero intentando que no tengan tantos efectos secundarios como los que ya disponemos. Y además hay otra línea de investigación de tratamientos que modifiquen la evolución de la enfermedad, o sea, que o la curen, o la paren, o la enlentezcan. Eso también está en investigación, pero ninguno de esos todavía ha salido para el uso clínico. En nuestro país, sin embargo, además de esto, que no tenemos como muchos fármacos nuevos para eso, ni muchos tratamientos nuevos, pero también además tenemos añadida una dificultad y es que tenemos una limitación importante de fármacos y terapias, de cosas que ya están en otros países desde hace años, nosotros no las tenemos aquí. Entonces, dentro de los fármacos, tenemos, por ejemplo, de los agonistas dopaminérgicos, aquí nada más hay uno, por ejemplo. Es el único que tenemos disponible y cuando realmente en otros lados hay 4 o 5. Aquí tenemos uno solamente. Lo mismo nos pasa con otro tipo de medicamentos. Tenemos pocos medicamentos para jugar con los pacientes, para poder probar. Y tenemos otras terapias como la que le decía de perfusión intestinal, de perfusión subcutánea, que se usan en Parkinson avanzado, que se están usando, funcionan, mejoran muchísimo la calidad de vida de los pacientes, pero que nosotros no la tenemos disponible. Y además de eso, hay algo relativamente nuevo que tampoco tenemos disponible, es una técnica de ultrasonido focal de alta intensidad, se llama. Y se utiliza, se da ultrasonido a pacientes en el cráneo, a pacientes que tienen temblor y que no son candidatos a esas cirugías que hablamos antes. Pero eso tampoco lo tenemos disponible nosotros. Entonces nosotros vamos como, si ahora mismo todo el resto del mundo, países desarrollados, están aquí, nosotros vamos como un poquito más para atrás, porque además de que no hay nada nuevo últimamente que realmente haya probado ser útil para el Parkinson, además de eso, nosotros lo que sí hay, no lo tenemos todo. Entonces en eso estamos como un poquito atrás. Muy bien. El usuario abuelo de Paco, que tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Mire, yo me diagnosticaron Parkinson hace más o menos 5 años porque presentaron los temblores en la mano. Pero tengo como 20 años con depresión y ansiedad. Me trataba una psiquiatra o varios psiquiatras y me decían que era ansiedad, que no sabían por qué, que a esto, que a aquello, no piense a esto, o sea, me daba muchas cosas. Pero yo realmente no sé si tengo Parkinson o no, porque he tratado 3 neurólogos. Uno me dijo en principio que yo no tenía eso, que podía tenerlo después, pero porque me temblaran la mano, él no veía que yo tenía esto. Los otros 2 dijeron es Parkinson por el movimiento que me veían, etcétera. Ahora, yo tengo problemas que hasta la cabeza se me ha ido torciendo. Entonces yo tengo una duda si será Parkinson o no será Parkinson. Si será problema que me dicen que los síntomas de la cervical
son muy parecidos al Parkinson. Entonces, yo no sé si tratar de verme si la cervical, que me da mucho mareo, unos mareos, un nerviosismo, etcétera. Entonces, yo quisiera que usted me dijera si debo, para yo estar seguro si es Parkinson o no, o si es la cervical, porque tengo demasiada tensión en el cuello y cuando tengo los mareos, también me duele el cuello y me duele la columna. Fui operado de la columna, una operación muy difícil hace como 15 años. Entonces tengo esos problemas. Yo estoy tomando medicamentos hace aproximadamente 5 años de un momentito, carbidopa. Carbidopa y levodopa, carbidopa. Ajá, y la Menuix. Esa yo lo estoy tomando. Usted decía hace un momento, cuando me comenzaron a dar esos medicamentos, que me lo comencé a tomar, mejoré. Pero ahora, sobre todo después de la pandemia que me he encerrado, no puedo ni siquiera manejar. O sea, me he puesto muy tenso, qué sé yo, qué cosa. Entonces, yo no sé qué usted me dirá, si tratar de seguir, o si hay un medicamento después de la carbidopa, si hay otro medicamento, porque ya tengo como 5 años tomando este. Pues mire, es probable que si mejoró en su momento cuando comenzó a tomar la levodopa, carbidopa, si mejoró en su momento es muy probable, y encima hay 2 neurólogos diferentes que opinan que usted tiene Parkinson. Entonces, esas 2 opiniones, más que la levodopa, carbidopa inicialmente mejoró, es muy sugestivo. Yo no se lo puedo asegurar, ¿verdad? Porque no estamos viendo por la computadora, pero es muy sugestivo de que efectivamente lo que usted tenga es un Parkinson. ¿Qué pasa con los medicamentos de Parkinson? No sé si a veces, si alguno ha oído que mucha gente dice que llega un punto en el que dejan de hacer efecto. Entonces, como no es eso exactamente, pero pasa algo parecido. Cuando se inicia el tratamiento con levodopa, lo que yo le decía, hay un momento en el que los pacientes pasan como, el que tiene Parkinson de verdad, pasa un tiempo de luna de miel, en el que está, si es hace poco que ha iniciado con los síntomas, el que está casi normal, a veces los pacientes se ponen casi normal, prácticamente. Y eso se puede prolongar, esa mejoría, esa buena respuesta a la levodopa se puede prolongar por un par de años, eso varía dependiendo del paciente. Pero a medida que la enfermedad avanza, ese efecto tan bueno de la levodopa comienza a desaparecer a las 3 o 4 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se toma su medicación y lo que antes me duraba, yo la tomaba, por ejemplo, cada 8 horas y yo llegaba a mi segunda dosis perfectamente y me tomaba y bien. Ahora ya no me dura 8 horas, sino que me dura 3 o 4 horas nada más. Y conforme va pasando la enfermedad, el efecto dura menos. Entonces, eso, en ese punto es cuando comienza una cosa que se llama las complicaciones motoras de la enfermedad. Y eso puede ser eso. Uno, que la levodopa ya no me hace tanto efecto. Eso se llaman fluctuaciones motoras. Entonces yo a lo largo del día paso por periodos en los que estoy más o menos bien y periodos en los que estoy lento, no me puedo mover bien, tiemblo más y otra vez vuelvo a estar más o menos bien. Muchos pacientes presentan esas complicaciones motoras y eso pasa tanto por el avance de la enfermedad como secundario a la medicación. Hay otro tipo de complicaciones motoras que se llaman disinesia, que los pacientes se mueven mucho más, hacen como lo contrario de lo que es el Parkinson. Entonces, es probable que lo que usted está experimentando ahora sean complicaciones motoras de su Parkinson, que son habituales de la enfermedad. Entonces, yo no sé cuánto tiempo hace que usted no va al neurólogo, pero les recomendaría que vuelva a su neurólogo. Usted vio 3, el con el que se sintiera mejor y más cómodo, volviera para que lo vuelva a evaluar y probablemente haga falta reajustar ese tratamiento, porque desde luego usted no se va a poder pasar el resto de su vida tomando la misma dosis. Eso no es posible. Hay que ir aumentando la dosis y generalmente a veces no hay que aumentarla tanto, pero hay que repartirla más. En vez de tomármelo cada 8 horas, me lo tengo que tomar cada 4. Pero eso debe hacerlo, como es tan complejo, debe hacerlo, no les recomiendo que lo haga solo, debe hacerlo un neurólogo. Y usted diciéndole, sí, estoy mejor, no estoy mejor, eso toma generalmente unas semanas hasta que encontramos como una dosis que le sienta bien al paciente. Pero probablemente sea Parkinson lo que tiene, pero está experimentando complicaciones motoras que son normales de la enfermedad cuando la enfermedad avanza. Bien. ¿Me escucha? Sí. Mire, no, la pregunta es, usted es neuróloga, ¿no? Sí.
Y si tratáramos de seguir con usted, ya que por lo menos uno agarra cierta confianza, porque yo no me siento como tan seguro con el médico. ¿Qué usted cree si no veríamos? ¿Usted tiene su consultorio? Yo tengo ¿Cómo una haría? consulta en el centro Incluyo. Quizá, Melgo, tú le puedes escribir a ellos por el chat en privado para darle la información de dónde está, el número y eso. Claro que sí. Yo voy a dar el número de teléfono, el correo y las redes. Lo voy a escribir también por el chat y también lo voy a decir al final. Hay que hacer cita. Sí, lo trabajamos por cita. Ok. Hay una pregunta más, Zaida, que dice, María Burgos pregunta, ¿qué usted sugiere para enfrentar el deterioro cognitivo? Para enfrentar el deterioro cognitivo. Pues realmente no todos los pacientes que tienen Parkinson tienen deterioro cognitivo, no todos lo desarrollan, pero muchos con el paso de la enfermedad sí lo desarrollan. No hay nada de tratamiento ahora mismo que pueda prevenir la aparición. El paciente que va a tener deterioro cognitivo lo va a tener sí o sí. Lo que generalmente sí se puede hacer es intentar enlentecer la progresión de ese deterioro cognitivo y además como retrasar la aparición de ese deterioro cognitivo. Entonces, si la persona que está preguntando me lo está preguntando porque ya hay datos o el neurólogo le ha dicho que ve datos de deterioro cognitivo, entonces si ya lo hay, lo ideal es hay que ver si parte de la medicación, porque también lo mismo pasa a los agonistas dopaminérgicos y otras medicaciones empeoran el deterioro cognitivo. Entonces, cuando un paciente de Parkinson comienza con deterioro cognitivo, hay que hacer un ajuste y ver si se pueden ir retirando esas medicaciones y subiendo la levodopa. Paciente mayor con deterioro cognitivo, lo ideal sería que se quede solamente con levodopa. Eso sería lo ideal. No siempre lo conseguimos porque a veces empeora mucho. Pero eso es uno. Y la segunda cosa es terapia cognitiva, estimulación cognitiva. Van a notar la diferencia. Hay otra cosa, el ejercicio. Esas tres cosas. El neurólogo para ajuste de medicación, su mismo neurólogo le puede recomendar estimulación cognitiva, le hace una indicación. No sé si tienen a alguien, pero bueno, el centro Incluyo tiene ese servicio también. Y además de eso, ejercicio físico. Esas tres cosas. Muy bien, ahí acabo de colocar los números de teléfono para cita del centro Incluyo en el chat para todos disponibles. Si tienen alguna otra pregunta, pueden escribirla por el chat o levantar la mano y pueden abrir el micrófono. Ya yo lo habilité para que lo puedan abrir. Leopolda, no sé si está diciendo algo. Puede abrir su micrófono, Leopoldo. Parece que. Si no, mientras, si hay alguna otra pregunta, ahí en el formulario alguna gente escribió preguntas. Entonces, las tengo aquí anotadas. Una de ellas era que cuál era la edad de inicio de la enfermedad y cuáles son los primeros síntomas. De los síntomas ya hablamos un poquito, el temblor, la rigidez en las extremidades y la lentitud, que típicamente eso comienza de un lado del cuerpo o es más importante en un lado del cuerpo, que no es simétrico. Y la edad habitual de inicio es generalmente suele ser por encima de los 50 años, de los 50 años en adelante suele aparecer. Otra pregunta era que si hay pacientes jóvenes con Parkinson. Pues mire, la señora que nos habló antes, María Espinal, nos decía de su hermana, de 42 años, y efectivamente, no sé qué micrófono está abierto. Si lo pueden cerrar, por favor, porque no escucho. Hay un porcentaje bajo, la mayoría de pacientes se diagnostica por encima de los 50 años, a partir de los 50 años, pero hay un porcentaje, 5 a 10% de los pacientes presentan un inicio mucho más precoz entre los 21 años y los 45 años. Y eso se conoce como enfermedad de Parkinson juvenil. No hay, el pronóstico es más o menos igual que el de un Parkinson que inicia más tardío, pero sí se ha visto que los pacientes que comienzan con Parkinson mucho más temprano tienen como una progresión más lenta
que los pacientes con Parkinson que comienzan más mayores, aparece menos demencia, menos problemas cognitivos, pero sí se ha visto que hay más complicaciones motoras, de esta que decíamos, de que no responder al tratamiento, de tener problemas de movimientos excesivos, y eso sí aparece más en esos pacientes. Creo que hay unas... hay una pregunta que dice, ¿conoce algún centro en Santiago para recibir terapia cognitiva? El centro Nosotros aquí, incluyo. El centro incluye, sí. Y también dice que hay una pregunta que si tienen citas online. Sí, tenemos citas online. Efectivamente, lo ideal, tenemos cita online si no se puede hacer otra cosa. Yo prefiero ver a los pacientes en físico y explorarles en físico, pero bueno, si está afuera, si no eso, pues sí tenemos disponibilidad de hacer las citas online. Muy bien. Creo que otra pregunta que tenía aquí que hicieron es que lo de la disfagia, no sé si todo el mundo sabe lo que es disfagia, pero disfagia es la dificultad para tragar, y eso es un síntoma más también que aparece en los pacientes con Parkinson avanzado, da muchísimos problemas y hace la vida muy, muy, muy difícil a los pacientes. Generalmente, de hecho, la disfagia es la razón, llega a ser muy peligrosa, hay que ponerle atención, porque generalmente la complicación más grave de la disfagia es la neumonía por aspiración. Los pacientes que tienen problemas para tragar, entonces en vez de irse la comida al estómago donde se tiene que ir, lo que hace es que se va al pulmón. Entonces hacen neumonías por aspiración, y las neumonías por aspiración son la razón, la causa más frecuente de muerte de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces hay que ponerle mucha atención a la disfagia. Y esa disfagia responde bastante poco al tratamiento, a la levodopa, igual que los temblores y la rigidez, todo eso sí responde, la disfagia no responde casi nada al tratamiento farmacológico. Entonces generalmente el tratamiento es más rehabilitador. Una modalidad es las estrategias compensatorias, que son, por ejemplo, cambiar la consistencia de la dieta y de los alimentos, ¿verdad? Enseñarle a los pacientes maniobras posturales, de qué manera se tienen que colocar para tragar mejor, el uso de espesantes, y hay ciertas cosas que se pueden hacer para cambiar la consistencia de los alimentos. Y por otro lado, también están las estrategias rehabilitadoras, que lo que pretenden es ayudar, reeducar a los músculos para controlar, mejorar el control motor y sensitivo a la hora de tragar. Entonces tenemos esas dos vertientes del tratamiento. Es importantísimo que si un paciente con Parkinson comienza, ¿cómo comienza esto? Pues generalmente que yo le doy algo de comer, un arroz, qué sé yo, lo que come normalmente, y de repente comienza, inicialmente no se atraganta desde un principio, lo que hace es comenzar a toser, por ejemplo. Ya yo le doy algo y suele comenzar así la dificultad para tragar. Entonces es importantísimo que si comienzan a notar eso en un paciente, consulten con el neurólogo para comenzar con esas estrategias con tiempo, porque ya les digo que eso suele llevar a neumonías, y las neumonías casi siempre a la muerte de esos pacientes. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y la última pregunta que yo tenía aquí anotada, de las personas que hicieron, es que qué tan efectiva es la cirugía para controlar la enfermedad. Yo sé porque lo he visto, publicidad y todo eso, entonces se vende a veces la cirugía, y un video que circulaba, me llegó por WhatsApp, de una persona que está temblando, le hacen su cirugía y de repente deja de temblar, y comenzó la gente a preguntarme que entonces, que esa cirugía, que qué es, que no sé qué. Entonces, lo primero que hay que saber de la cirugía es que los procedimientos quirúrgicos son tratamientos de segunda línea. Ningún paciente de Parkinson va a pasar de su diagnóstico a la cirugía de Parkinson sin pasar primeramente por tratamientos farmacológicos, que son los típicos, las pastillas. Eso es tratamiento de segunda línea, eso es lo primero. Y que esa cirugía lo que hacen es mejorar los síntomas de los pacientes, y mejoran los síntomas de pacientes seleccionados. Cuando esos pacientes
no responden, tienen poca respuesta al tratamiento, como yo le dije, conforme avanza la enfermedad, entonces un paciente que respondía muy bien ya deja de responder al tratamiento. O tiene efectos secundarios de esos tratamientos que son muy limitantes en la vida, le interfieren con su vida habitual. Entonces, pero ¿qué quiere decir que son pacientes seleccionados? No todos los pacientes de Parkinson van a ser candidatos, además de esto, que no tenemos como muchos fármacos nuevos para eso, ni muchos tratamientos nuevos, pero también además tenemos añadida una dificultad, y es que tenemos una limitación importante de fármacos y terapias, de cosas que ya están en otros países desde hace años, nosotros no las tenemos aquí. Entonces, dentro de los fármacos, tenemos, por ejemplo, de los agonistas dopaminérgicos, aquí nada más hay uno, por ejemplo. Es el único que tenemos disponible, y cuando realmente en otros lados hay 4 o 5. Aquí tenemos uno solamente. Lo mismo nos pasa con otro tipo de medicamentos. Tenemos pocos medicamentos para jugar con los pacientes, para poder probar, y tenemos otras terapias como la que le decía de perfusión intestinal, de perfusión subcutánea, que se usan en Parkinson avanzado, que se están usando, funcionan, mejoran muchísimo la calidad de vida de los pacientes, pero que nosotros no la tenemos disponible. Y además de eso, hay algo relativamente nuevo que tampoco tenemos disponible, es una técnica de ultrasonido focal de alta intensidad, se llama. Y se utiliza, se da ultrasonido a pacientes en el cráneo, a pacientes que tienen temblor y que no son candidatos a esas cirugías que hablamos antes. Pero eso tampoco lo tenemos disponible nosotros. Entonces nosotros vamos como si ahora mismo todo el resto del mundo, países desarrollados, están aquí, nosotros vamos como un poquito más para atrás, porque además de que no hay nada nuevo últimamente que realmente haya probado ser útil para el Parkinson, además de eso, nosotros lo que sí hay, no lo tenemos todo. Entonces en eso estamos como un poquito atrás. Muy bien. El usuario abuelo de Paco, que tiene la mano levantada, puede abrir su micrófono. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí. Mire, yo me diagnosticaron Parkinson hace más o menos 5 años porque presentaron los temblores en la mano. Pero tengo como 20 años con depresión y ansiedad. Me trataba una psiquiatra o varios psiquiatras y me decían que era ansiedad, que no sabían por qué, que a esto, que a aquello, no piense a esto, o sea, me daba muchas cosas. Pero yo realmente no sé si tengo Parkinson o no, porque he tratado 3 neurólogos. Uno me dijo en principio que yo no tenía eso, que podía tenerlo después, pero porque me temblaran la mano, él no veía que yo tenía esto. Los otros 2 dijeron es Parkinson por el movimiento que me veían, etcétera. Ahora, yo tengo problemas que hasta la cabeza se me ha ido torciendo. Entonces yo tengo una duda si será Parkinson o no será Parkinson. Si será problema que me dicen que los síntomas de la cervical son muy parecidos al Parkinson. Entonces yo no sé si tratar de verme si la cervical, que me da mucho mareo, un nerviosismo, etcétera. Entonces yo quisiera que usted me dijera si debo, para yo estar seguro si es Parkinson o no, o si es la cervical, porque tengo demasiada tensión en el cuello y cuando tengo los mareos, también me duele el cuello y me duele la columna. Fui operado de la columna, una operación muy difícil hace como 15 años. Entonces tengo esos problemas. Yo estoy tomando medicamentos hace aproximadamente 5 años de un momentito, carbidopa. Carbidopa y levodopa, carbidopa. Ajá, y la Menuix. Esa yo lo estoy tomando. Usted decía hace un momento, cuando me comenzaron a dar esos medicamentos, que me los comencé a tomar, mejoré. Pero ahora, sobre todo después de la pandemia que me he encerrado, no puedo ni siquiera manejar. O sea, me he puesto muy, muy, muy tenso, qué sé yo, qué cosa. Entonces, yo no sé qué usted me dirá, si tratar de seguir, o si hay un medicamento después de la carbidopa, si hay otro medicamento, porque ya tengo como 5 años tomando este. Pues mire,
es probable que si mejoró en su momento cuando comenzó a tomar la levodopa, carbidopa, si mejoró en su momento es muy probable, y encima hay 2 neurólogos diferentes que opinan que usted tiene Parkinson. Entonces, esas 2 opiniones, más que la levodopa, carbidopa inicialmente mejoró, es muy sugestivo, yo no se lo puedo asegurar, ¿verdad? Porque no estamos viendo por la computadora, pero es muy sugestivo de que efectivamente lo que usted tenga es un Parkinson. ¿Qué pasa con los medicamentos de Parkinson? No sé si a veces, si alguno ha oído que mucha gente dice que llega un punto en el que dejan de hacer efecto. Entonces, como no es eso exactamente, pero pasa algo parecido. Cuando se inicia el tratamiento con levodopa, lo que yo le decía, hay un momento en el que los pacientes pasan como, el que tiene Parkinson de verdad, pasa un tiempo de luna de miel, en el que está, si es hace poco que ha iniciado con los síntomas, el que está casi normal, a veces los pacientes se ponen casi normal, prácticamente. Y eso se puede prolongar, esa mejoría, esa buena respuesta a la levodopa se puede prolongar por un par de años, eso varía dependiendo del paciente. Pero a medida que la enfermedad avanza, ese efecto tan bueno de la levodopa comienza a desaparecer a las 3 o 4 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente se toma su medicación y lo que antes me duraba, yo la tomaba, por ejemplo, cada 8 horas y yo llegaba a mi segunda dosis perfectamente y me tomaba y bien. Ahora ya no me dura 8 horas, sino que me dura 3 o 4 horas nada más. Y conforme va pasando la enfermedad, el efecto dura menos. Entonces, eso, en ese punto es cuando comienza una cosa que se llama las complicaciones motoras de la enfermedad. Y eso puede ser eso. Uno, que la levodopa ya no me hace tanto efecto. Eso se llaman fluctuaciones motoras. Entonces yo a lo largo del día paso por periodos en los que estoy más o menos bien y periodos en los que estoy lento, no me puedo mover bien, tiemblo más y otra vez vuelvo a estar más o menos bien. Muchos pacientes presentan esas complicaciones motoras y eso pasa tanto por el avance de la enfermedad como secundario a la medicación. Hay otro tipo de complicaciones motoras que se llaman disinesia, en que los pacientes se mueven mucho más, hacen como lo contrario de lo que es el Parkinson. Entonces, es probable que lo que usted está experimentando ahora sean complicaciones motoras de su Parkinson, que son habituales de la enfermedad. Entonces, yo no sé cuánto tiempo hace que usted no va al neurólogo, pero les recomendaría que vuelva a su neurólogo. Usted vio 3, el con el que se sintiera mejor y más cómodo, volviera para que lo vuelva a evaluar y probablemente haga falta reajustar ese tratamiento, porque desde luego usted no se va a poder pasar el resto de su vida tomando la misma dosis, eso no es posible. Hay que ir aumentando la dosis y generalmente a veces no hay que aumentarla tanto, pero hay que repartirla más, en vez de tomármelo cada 8 horas, me lo tengo que tomar cada 4. Pero eso debe hacerlo, como es tan complejo, debe hacerlo, no les recomiendo que lo haga solo, debe hacerlo un neurólogo. Y usted diciéndole, sí, estoy mejor, no estoy mejor, eso toma generalmente unas semanas hasta que encontramos como una dosis que le sienta bien al paciente. Pero probablemente sea Parkinson lo que tiene, pero está experimentando complicaciones motoras que son normales de la enfermedad cuando la enfermedad avanza. Bien. ¿Me escucha? Sí. Mire, no, la pregunta es, usted es neuróloga, ¿no? Sí. Y si tratáramos de seguir con usted, ya que por lo menos uno agarra cierta confianza, porque yo no me siento como tan seguro con el médico. ¿Qué usted cree si no veríamos? ¿Usted tiene su consultorio? Yo tengo una consulta en el centro Incluyo. Quizá, Melgo, tú le puedes escribir a ellos por el chat en privado para darle la información de dónde está, el número y eso. Claro que sí. Yo voy a dar el número de teléfono, el correo y las redes. Lo voy a escribir también por el chat y también lo voy a decir al final. Hay que hacer cita. Sí, lo trabajamos por cita. Ok. Hay una pregunta más, Aida, que dice, María Burgos pregunta, ¿qué usted sugiere para enfrentar el deterioro cognitivo? Para enfrentar el deterioro cognitivo. Pues realmente no todos los pacientes que tienen Parkinson tienen deterioro cognitivo, no todos lo desarrollan, pero muchos con el paso de la enfermedad sí lo desarrollan. No hay nada de tratamiento ahora mismo que pueda prevenir la aparición. El paciente que va a tener deterioro cognitivo lo va a tener sí o sí. Lo que generalmente sí se puede hacer es intentar
enlentecer la progresión de ese deterioro cognitivo y además como retrasar la aparición de ese deterioro cognitivo. Entonces, si la persona que está preguntando me lo está preguntando porque ya hay datos o el neurólogo le ha dicho que ve datos de deterioro cognitivo, entonces si ya lo hay, lo ideal es hay que ver si parte de la medicación, porque también lo mismo pasa, a los agonistas dopaminérgicos y otras medicaciones empeoran el deterioro cognitivo. Entonces, cuando un paciente de Parkinson comienza con deterioro cognitivo, hay que hacer un ajuste y ver si se pueden ir retirando esas medicaciones y subiendo la levodopa. Paciente mayor con deterioro cognitivo, lo ideal sería que se quede solamente con levodopa. Eso sería lo ideal. No siempre lo conseguimos porque a veces empeoran mucho. Pero eso es uno. Y la segunda cosa es terapia cognitiva, estimulación cognitiva. Van a notar la diferencia. Hay otra cosa, el ejercicio. Esas tres cosas. El neurólogo para ajuste de medicación, su mismo neurólogo le puede recomendar estimulación cognitiva, le hace una indicación. No sé si tienen a alguien, pero bueno, el Centro Incluyo tiene ese servicio también. Y además de eso, ejercicio físico. Esas tres cosas. Muy bien, ahí acabo de colocar los números de teléfono para cita del Centro Incluyo en el chat para todos disponibles. Si tienen alguna otra pregunta, pueden escribirla por el chat o levantar la mano y pueden abrir el micrófono. Ya yo lo habilité para que lo puedan abrir. Leopolda, no sé si está diciendo algo. Puede abrir su micrófono, Leopoldo. Parece que. Si no, mientras, si hay alguna otra pregunta, ahí en el formulario alguna gente escribió preguntas. Entonces, las tengo aquí anotadas. Una de ellas era que cuál era la edad de inicio de la enfermedad y cuáles son los primeros síntomas. De los síntomas ya hablamos un poquito, el temblor, la rigidez en las extremidades y la lentitud, que típicamente eso comienza de un lado del cuerpo o es más importante en un lado del cuerpo, que no es simétrico. Y la edad habitual de inicio es generalmente suele ser por encima de los 50 años, de los 50 años en adelante suele aparecer. Otra pregunta era que si hay pacientes jóvenes con Parkinson. Pues mire, la señora que nos habló antes, María Espinal, nos decía de su hermano, de 42 años, efectivamente. No sé qué micrófono está abierto. Si lo pueden cerrar, por favor, porque no escucho. Hay un porcentaje bajo, la mayoría de pacientes se diagnostica por encima de los 50 años, a partir de los 50 años, pero hay un porcentaje, 5 a 10% de los pacientes presentan un inicio mucho más precoz entre los 21 años y los 45 años. Y eso se conoce como enfermedad de Parkinson juvenil. No hay, el pronóstico es más o menos igual que el de un Parkinson que inicia más tardío, pero sí se ha visto que los pacientes que comienzan con Parkinson mucho más temprano tienen como una progresión más lenta que los pacientes con Parkinson que comienzan más mayores, aparece menos demencia, menos problemas cognitivos, pero sí se ha visto que hay más complicaciones motoras, de esta que decíamos, de que no responder al tratamiento, de tener problemas de movimientos excesivos y eso sí aparece más en esos pacientes. Creo que hay unas... hay una pregunta que dice... ¿conoce algún centro en Santiago para recibir terapia cognitiva? El Centro Incluyo. Nosotros aquí, en Incluyo. El Centro Incluyo, sí. Y también dice que hay una pregunta que si tienen citas online. Sí, tenemos citas online. Efectivamente, lo ideal, tenemos cita online si no se puede hacer otra cosa. Yo prefiero ver a los pacientes en físico y explorarles en físico, pero bueno, si está fuera, si no eso, pues sí tenemos disponibilidad de hacer las citas online. Muy bien.
Creo que otra pregunta que tenía aquí que hicieron es que lo de la disfagia, no sé si todo el mundo sabe lo que es disfagia, pero disfagia es la dificultad para tragar y eso es un síntoma más también que aparece en los pacientes con Parkinson avanzado, da muchísimos problemas y hace la vida muy, muy, muy difícil a los pacientes. Generalmente, de hecho, la disfagia es la razón, llega a ser muy peligrosa, hay que ponerle atención porque generalmente la complicación más grave de la disfagia es la neumonía por aspiración. Los pacientes que tienen problemas para tragar, entonces en vez de irse la comida al estómago donde se tiene que ir, lo que hace es que se va al pulmón. Entonces hacen neumonías por aspiración y las neumonías por aspiración son la razón, la causa más frecuente de muerte de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces hay que ponerle mucha atención a la disfagia. Y esa disfagia responde bastante poco al tratamiento, a la levodopa, igual que los temblores y la rigidez, todo eso sí responde, la disfagia no responde casi nada al tratamiento farmacológico. Entonces generalmente el tratamiento es más rehabilitador. Una modalidad es las estrategias compensatorias, que son, por ejemplo, cambiar la consistencia de la dieta y de los alimentos, ¿verdad? Enseñarle a los pacientes maniobras posturales, de qué manera se tienen que colocar para tragar mejor, el uso de espesantes, hay ciertas cosas que se pueden hacer para cambiar la consistencia de los alimentos. Y por otro lado, también están las estrategias rehabilitadoras, que lo que pretenden es ayudar, reeducar a los músculos para controlar, mejorar el control motor y sensitivo a la hora de tragar. Entonces tenemos esas dos vertientes del tratamiento. Es importantísimo que si un paciente con Parkinson comienza, ¿cómo comienza esto? Pues generalmente que yo le doy algo de comer, un arroz, qué sé yo, lo que come normalmente y de repente comienza, inicialmente no se atraganta desde un principio, lo que hace es comenzar a toser, por ejemplo. Ya yo le doy algo y suele comenzar así la dificultad para tragar. Entonces es importantísimo que si comienzan a notar eso en un paciente, consulten con el neurólogo para comenzar con esas estrategias con tiempo, porque ya les digo que eso suele llevar a neumonías y las neumonías casi siempre a la muerte de esos pacientes. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y la última pregunta que yo tenía aquí anotada de las personas que hicieron es que qué tan efectiva es la cirugía para controlar la enfermedad. Yo sé porque lo he visto publicidad y todo eso, entonces se vende a veces la cirugía y un video que circulaba, me llegó por WhatsApp de una persona que está temblando, le hacen su cirugía y de repente deja de temblar y comenzó la gente a preguntarme que entonces, que esa cirugía, que qué es, que no sé qué. Entonces, lo primero que hay que saber de la cirugía es que los procedimientos quirúrgicos son tratamientos de segunda línea. Ningún paciente de Parkinson va a pasar de su diagnóstico a la cirugía de Parkinson sin pasar primeramente por tratamientos farmacológicos que son los tipos las pastillas. Eso es tratamiento de segunda línea, eso es lo primero. Y que esa cirugía lo que hacen es mejorar los síntomas de los pacientes y mejoran los síntomas de pacientes seleccionados. Cuando esos pacientes no responden, tienen poca respuesta al tratamiento, como yo le dije, conforme avanza la enfermedad, entonces un paciente que respondía muy bien ya deja de responder al tratamiento. O tiene efectos secundarios de esos tratamientos que son muy limitantes en la vida, le interfieren con su vida habitual. Entonces, pero ¿qué quiere decir que son pacientes seleccionados? No todos los pacientes de Parkinson van a ser candidatos a hacerse una cirugía de Parkinson. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces he visto más de un paciente que me dice que fue a Santo Domingo por su cuenta, donde hay un centro de cosas que son excelentes ellos, pero que el paciente se va por su cuenta para allá sin preguntar primero al neurólogo si realmente yo puedo ser candidato. Gasta su dinero para hacer esa cirugía. Hay que hacer muchísimas pruebas que cuestan muchísimo dinero, que a veces mucha gente se puede ahorrar si habla primero con su neurólogo. Y el neurólogo le dice, sí, considero que puede ser candidato, o no, mira, ya estás en un punto en el que no vas a ser candidato por esto y por esto y por esto. Entonces, la cirugía ha demostrado que es sumamente eficaz para mejorar los síntomas durante un tiempo en pacientes bien seleccionados y deben cumplir algunos criterios, como que tienen que tener por lo menos 5 años de diagnóstico. Antes de 5 años del diagnóstico no se puede hacer cirugía, que los síntomas motores sean incapacitantes
que no mejoren con el tratamiento farmacológico, y que el paciente tenga unas motivaciones y unas expectativas apropiadas. Porque nos va, o sea, no estamos hablando de ¿qué digo? De una apendicitis, estamos hablando de abrir la cabeza. Entonces, hay que tener claro cuáles son las expectativas del paciente, por qué yo me voy a exponer a esto, a asumir ese riesgo. Si el paciente tiene una expectativa de que casi que se va a sanar del Parkinson porque vio el video del señor que deja de temblar y parece que ya está sano, hay que hablar, esas cosas hay que hablarlas con el paciente antes para que vaya claro a lo que va. Entonces, esas cirugías no se realizan en mayores de 80 años. Lo ideal es realizarla antes de los 70, aunque de 70 a 80 se puede valorar cada caso por individual. No se pueden hacer en pacientes que tengan un trastorno psiquiátrico como depresión, ansiedad, psicosis activo. Si está controlado, sí. O sea que esas son una serie de cosas que por eso lo ideal es hablarlo con el neurólogo antes de uno aparecerse allí en Santo Domingo a que lo evalúen para la cirugía. Y entonces, sabiendo eso, en pacientes bien seleccionados, la estimulación cerebral profunda ha demostrado ampliamente que es eficaz para mejorar los síntomas motores, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Algunos de ellos incluso pueden disminuir la medicación. Pero, ¿qué pasa? Que la cirugía no es tan libre de complicaciones. O sea, que no es como que esta es la panacea para todo. Uno es saber que la enfermedad sigue avanzando. Por lo tanto, los efectos de esa cirugía, aunque son muy buenos inicialmente y se mantienen en el tiempo, llega a un punto en el que la enfermedad sigue avanzando y le gana la cirugía. O sea que eso no me va a resolver el problema para el resto de mi vida. Eso es número uno. Número dos, hay complicaciones típicas. Son pocas, son quizá del 1 al 3% de pacientes puede presentar una hemorragia cerebral, infecciones, que los electrodos que le ponen se rompan. O sea que no es una cosa como que si yo me tomara una pastillita de acetaminofén. Es un procedimiento que hay que tomarlo en serio. No son sumamente frecuentes las complicaciones, pero aparecen. Y además, también hay que tener en cuenta que cuando uno se hace esa cirugía, el estimulador que se le queda trabaja con una batería. Por lo tanto, van a tener que tener reintervenciones cada cierto tiempo, de cada 3, 5 años, quizá un poco más en algunos, para cambiar esa batería. Entonces, hay que tener claro ese problema. Y además, algunos pacientes de cirugía, no todos, ni mucho menos, pero algunos pocos han presentado después de la cirugía problemas de estados maníacos, de apatía, de ideación suicida, aumento de peso. O sea que, lo quiero decir, yo no quiero decir que la cirugía está mal, es para los pacientes que están bien seleccionados, es una excelente opción. Pero por eso les digo que creo que lo ideal es hablarlo primero con su neurólogo para tomar esa decisión juntos y tomar una decisión informada antes de. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hubiera más preguntas, quería dar un momento. Leopolda pudo abrir el micrófono. Creo que quería... Leopolda, sí, dígame. ¿Qué es lo que hace? ¿Quiere preguntar algo, Juan? No, él no quiere. Ok, entonces, no hay más preguntas. Bien, entonces, antes de terminar, sí, yo quería darles algunas recomendaciones generales en cuanto a la enfermedad. Número uno, el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson debe hacerlo un neurólogo. Y esto no es porque yo estoy barriendo para mi casa y quiero yo quedarme con los pacientes. Es que el Parkinson es una enfermedad sumamente compleja. Entonces, lo digo porque lamentablemente he visto pacientes que lo está tratando neurocirujano, que lo están tratando geriatras, y a veces el paciente no tiene acceso a un neurólogo, pero lo ideal es que el diagnóstico, porque hay otras enfermedades que no son Parkinson, que se parecen al Parkinson, he encontrado Parkinson mal diagnosticados que no son Parkinson, el diagnóstico y el seguimiento de esos pacientes por la complejidad de los fármacos, de las terapias, de la misma enfermedad, las complicaciones, todo eso debe hacerlo un neurólogo. Además, es importantísimo que en el momento de que le diagnostiquen, usted encuentre un neurólogo en el que confíe. Eso es sumamente importante, porque a veces usted le acaban de diagnosticar una enfermedad crónica y degenerativa con la que usted va a vivir el resto de su vida. Usted necesita compañía y necesita un neurólogo que lo acompañe, y probablemente a lo largo de la enfermedad va a necesitar otros profesionales también de otras cosas, para terapias, psiquiatras, psicólogos. Entonces, pero generalmente el director de esa orquesta es el neurólogo, el que en cada momento va diciendo,
mira, ahora yo creo que hace falta terapia para esto, ahora yo creo que hace falta, ya creo que necesitamos que un psiquiatra nos ayude. Quien dirige eso es el neurólogo. Entonces es importantísimo, importantísimo que ustedes encuentren un neurólogo o una neuróloga en el que confíen, que sea el que le va a acompañar de aquí hasta que usted parta de este mundo, ¿verdad? Que ojalá sean muchos años, pero es importante. A veces uno no le da importancia a eso, pero es sumamente importante. Y eso, el tener un neurólogo de confianza, en el que usted confía y respeta su opinión, y usted sabe que puede contar con esa persona, mejora muchísimo la calidad de vida, se los aseguro. El uno estar en su casa pensando, y entonces ahora, y ahora se me presentó esto, ¿y qué hago? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Déjame subirme, déjame bajarme, que usted no pueda llamar, escribirle para hacer preguntas y verlo con frecuencia, dificulta mucho una enfermedad que ya de por sí es difícil. Entonces, les recomiendo de verdad que si han sido diagnosticados, se encuentren un neurólogo. Si es el neurólogo que les diagnosticó, perfecto, pero si no, encuentren un neurólogo de confianza. Lo segundo es que se eduquen acerca de la enfermedad en fuentes oficiales. Ahora en internet hay como mucha información por ahí que de verdad dan ganas de denunciar a esa gente y de mandarla. Busquen fuentes oficiales, pregunten a sus médicos. Los médicos generalmente tienen recursos que pueden decirle aquí, compartirle y eso para que ustedes se empapen de la enfermedad. La información es poder cuando uno está enfermo, sobre todo con una enfermedad crónica. Uno entender qué es lo que tiene, saber qué me puede pasar en el futuro, qué yo puedo esperar, todo eso disminuye la incertidumbre, disminuye la ansiedad que viene con ese diagnóstico de una enfermedad crónica y tan difícil. Entonces, importantísimo educarse acerca de la enfermedad. Otra cosa, como les dije, hay que hacer ejercicio. Esto no es una cosa opcional, igual que se toma la levodopa, igual que se toma el Menuix, igual que se toma todo lo demás, la mantadina, el pramipexol, el parmital, todo eso. El ejercicio es un tratamiento igual que las pastillas. Hay que hacer ejercicio. El ejercicio, muchísimos estudios ya han comprobado que el ejercicio mejora a los pacientes físicamente, mentalmente, ayuda a prevenir muchísimas de las complicaciones del Parkinson, la rigidez, las posturas anormales que adoptan los hombros, las caderas, el dolor de espalda. Y además hay estudios que incluso sugieren que puede ser que el ejercicio enlentezca la progresión de la enfermedad. Entonces eso nada más es beneficio. Y junto con su neurólogo también en algún momento valorar la necesidad de, aparte de uno hacer ejercicio, además de eso también, si en algún momento es necesario, terapia física también, que muchas veces es necesario y beneficia muchísimo a los pacientes. La otra cosa es que a medida que el Parkinson avanza, el riesgo de caídas avanza. Y una caída en un paciente de Parkinson mayor puede ser la razón de que ese paciente se muere. Un paciente que está o sea, tiene su Parkinson y está sano del resto de cosas. Una fractura de cadera en un paciente mayor puede ser lo que haga que ese paciente fallezca. Entonces, hay que tener eso muy en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta para intentar reducir el riesgo de que eso pase, instalando barras en la ducha, en las bañeras, para que los pacientes se agarren cuando vayan a entrar y salir. Si puede ser que sea una ducha en vez de una bañera, mejor, porque así el paciente no tiene que levantar la pierna, quedarse en una sola pierna para poder subir. Si no, pues una barra en la bañera, poner cintas o esos stickers antideslizantes en la bañera para que el paciente no se resbale, para evitar el riesgo de que se resbale. Tener una iluminación adecuada en la casa, sobre todo en la noche, que esté bien, por donde el paciente vaya a caminar, esté bien iluminado para que vea lo que hay. Evitar que haya alfombras. Si uno no tiene, yo sé que a veces nos gustan mucho las alfombras, pero las alfombras son la razón número uno porque la gente se tropieza y se cae en su casa. Entonces, hay que evitar las alfombras si es posible, evitar los muebles bajos, esos taburetitos, cosas bajitas que un paciente quizá no lo ve, se choca y se tropieza, evitar eso, evitar los cables sueltos, los objetos en el suelo, para intentar disminuir ese riesgo de caída. Y por último, pero no menos importante, tomar la decisión junto a su neurólogo de cuándo es el momento de plantearse dejar de manejar. Es una decisión que a veces uno no la tiene en su cabeza, pero mucha gente maneja cuando le diagnostica, si tiene 50 años, 60 años, sigue manejando y llega a un punto, la mayoría de pacientes inicialmente no tiene por qué dejar de manejar, con los síntomas iniciales y además con la medicación está bastante bien, pero hay que dejarse asesorar del neurólogo. Entonces, hay que tomar esa decisión en conjunto con su neurólogo, dependiendo de cómo le vea, cuándo es el momento de ya me tengo que plantear si es seguro para mí
y para los demás que yo siga manejando. Es un momento duro, pero lo que les digo otra vez, el tener un neurólogo de confianza que les acompañe les va a ayudar a tomar ese tipo de decisiones y a llevar mejor la enfermedad. Entonces, yo por mi parte, si no hay ninguna otra pregunta, terminé, pero quería de verdad agradecerles muchísimo el compartir, el venir conmigo. Para mí esto es una cosa que me enriquece muchísimo como neuróloga, entonces de verdad que se los agradezco muchísimo, que dediquen este tiempo a contarme y a hacerme preguntas y a hablarme de la vida real, no solamente de lo que yo leo en los libros y de lo que leo de los medicamentos, sino de lo que es la vida. De Parkinson, de verdad, muchísimas gracias. Yo estoy a su orden en el Centro Incluyo, en el número desde el que les mandé el enlace, también a sus celulares, ese medio profesional, me pueden contactar ahí, cualquier cosa que necesite, estoy disponible en las redes sociales, donde ustedes hay gente que me escribe por Instagram, o sea que estoy a sus órdenes, de verdad, para lo que necesiten. Muchas gracias. Muy bien, doctora Zaida, ahí le dicen en el chat que usted transmite confianza, que muchísimas gracias, que muy interesante. Y antes de irnos, vamos a recordar que en Centro Incluyo estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Nos encontramos en la calle Santa Cruz de Tenerife, esquina A2, número 11, en Villa Olga, Santiago. Y el correo electrónico es centroincluyo@gmail.com, centroincluyo@gmail.com. También nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Centro Incluyo. Y los números de teléfono son 809-734-5834 y 809-879-4314. Solamente tienen que escribir y hacer sus citas, y ahí lo vamos a estar esperando. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de la noche. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muy importante, muy interesante. Gracias a usted, me alegro que lo haya disfrutado.